Ahora continuamos con el análisis de la relación que existe entre la aceleración y las masas con que se construyó el sistema. La experiencia cotidiana nos dice que si aumentamos la masa m2 dejando la masa m1 constante, entonces la aceleración del sistema ha de aumentar. Pero la fórmula general que hemos obtenido nos indica que no hay una relación simple entre las dos variables. No podemos afirmar que la aceleración sea directamente proporcional a m2 porque la ecuación no es de la forma y igual a k por x. La variable independiente que vamos a considerar en este momento m2 también está presente en este denominador y eso hace que la relación sea algo más complicada. Para dilucidar ese aspecto, entonces vamos a aplicar una técnica que se llama transformación de las ecuaciones a variables adimensionales. Entonces, en este caso, si dividimos ambos lados del igual entre g, eso cancela g a la derecha y nos deja el cociente a sobre g a la izquierda. Y si tomamos esta fracción y la dividimos entre m1, el numerador quedaría m2 sobre m1 y el denominador, al dividirlo entre m1, lo podemos abrir en dos términos. m1 sobre m1 da 1 y m2 sobre m1 queda aquí. Entonces nos queda una expresión en la cual esta variable es idéntica en el numerador y en el denominador. Si definimos y como a sobre g y x como m2 sobre m1, entonces esta igualdad la podemos escribir en forma matemática como y igual a x sobre 1 más x. En este resultado matemático queda condensado todo el comportamiento del sistema, toda la predicción que nos hace el modelo newtoniano para lo que va a ser el movimiento del sistema. Entonces procedemos a analizar esa función con las técnicas matemáticas apropiadas y de hecho vamos a mostrar la gráfica de y versus x, siendo y a sobre g y x m2 sobre m1. Existen diferentes tipos de métodos para graficar esta función. Se puede aplicar el método estándar universal por derivadas. Se halla la primera derivada para examinar si la función es creciente o decreciente. Cuando se hace eso, se encuentra que la derivada siempre es positiva, indicando que la función es creciente. Estamos interesados en el intervalo solamente de x positivos, ya que las masas son siempre positivas y por tanto el valor de x es siempre mayor que 0. En ese intervalo, entonces, la derivada de esta función es positiva y la función es creciente. Cuando x vale 0, este quebrado queda reducido a 0 sobre 1, lo cual da 0 y por eso la función arranca de 0. De igual forma se puede tomar el límite cuando x tiende a infinito y entonces es fácil ver que ese límite vale 1. De modo que la función tiende hacia 1 cuando x tiende a infinito. Si se desea, se puede confirmar la forma de la curva con la segunda derivada para demostrar que se trata de una curva cóncava hacia abajo y las conclusiones de ese análisis pues quedan representadas en esta figura a través de esta curva que muestra una forma sencilla, un incremento suave y regular desde 0 hasta 1, de modo que efectivamente siempre que aumentamos m2 dejando a m1 constante podemos esperar que la aceleración aumente. Solo que el aumento en esta región es diferente al aumento en esta región. La región de proporcionalidad simple con m2 que vimos en la diapositiva anterior corresponde a esta región. En esta zona la gráfica puede ser aproximada por una línea recta que corresponde a la tangente
trazada la curva en x igual 0 y que a su vez corresponde a la relación de proporcionalidad simple y directa. Pero en esta zona, ciertamente sigue ocurriendo que la aceleración aumenta cuando m aumenta, pero ya llegamos al caso límite que hablamos en una diapositiva anterior. Es el caso límite de cuando m2 es mucho mayor que m1, lo que conduce a que este cociente tienda a infinito. En ese caso vimos que la aceleración tiende a g y por tanto este cociente tiende a 1, de modo que este aumento de la aceleración en esta zona ya es lento y asintótico hacia este valor. Esto describe pues en términos generales cómo es la dependencia de la aceleración con respecto a las masas del sistema. Un aspecto importante que hay que analizar es ahora el efecto de las condiciones iniciales sobre el movimiento del sistema. La forma más sencilla de poner en movimiento el sistema es construirlo y liberarlo. En esos términos hemos estado pensando a lo largo de esta exposición, pero hay otras maneras de poner en movimiento el sistema. El estado de movimiento de un sistema en el instante en que queda bajo la acción de sus propios efectos se llama condiciones iniciales. Lo que quiero decir con esto es que hay un agente externo que construyó el sistema y lo deposita en ciertas condiciones de movimiento para que actúen las fuerzas intrínsecas al sistema, y ese agente externo se asume que ya no va a tener más influencia sobre el movimiento del sistema. Entonces eso se puede hacer de tres grandes maneras que están indicadas aquí. Esta primera manera corresponde a liberar el sistema del reposo. El índice 0 aquí indica que estamos hablando de valores de estas variables en t igual 0. De resto los subíndices son los que hemos empleado anteriormente. Aquí por ejemplo tenemos marcada la velocidad en x de la masa 1 en t igual 0. Entonces si liberamos el sistema a partir del reposo, pues ese valor es nulo, pero también es posible hacerlo de otras dos maneras. Aquí están representadas gráficamente las tres posibilidades del vector de velocidad. Liberarlo a partir del reposo lo he representado con este punto, es decir, un vector nulo. Este caso corresponde a cuando el sistema es dejado en libertad en un instante en el cual la masa m1 ya se está moviendo hacia la derecha, y este vector es el caso en el cual hemos dejado libre el sistema pero cuando la masa se está moviendo hacia la izquierda, y esos son los dos casos que están marcados aquí como mayor que 0 y menor que 0. En la vida real, ¿cómo se puede hacer esto? Pues si hemos construido el sistema, habíamos hablado de que con un objeto o con nuestra mano podemos retener la masa m1 para evitar que deslice, pero si la empujamos por ejemplo hacia la izquierda y en un cierto instante la liberamos, retiramos la mano, pues ese es el instante a partir del cual comienzan a actuar las fuerzas intrínsecas del sistema, y en ese momento, que podemos llamar t igual a 0, la masa m1 tiene este valor de velocidad. Entonces ese lo consideramos como valor de velocidad inicial para m1. El resultado del análisis newtoniano, que yo reescribo aquí y aplicado específicamente a la masa m1, nos muestra que la aceleración del sistema no depende de la velocidad inicial del sistema. Entonces no depende de las condiciones iniciales de movimiento del sistema. La aceleración depende solamente de los parámetros de construcción del sistema, en este caso las masas y la gravedad. De modo que a cualquiera de estos tres casos de condiciones iniciales hay que aplicarle la misma aceleración, que es esta.
de modo que el vector de aceleración en todos los tres casos va a ser el mismo que habíamos referenciado en diapositivas anteriores, es decir, un vector que va en dirección y gorro y que tiene esta magnitud de m2 sobre la masa total del sistema multiplicada por la gravedad. Un caso concreto sería el que se muestra en esta diapositiva. Voy a suponer que las masas son tales que la magnitud de la aceleración da 0.75 metros sobre segundo al cuadrado. Al ser la aceleración constante, entonces podemos aplicar toda la teoría del movimiento uniformemente acelerado rectilíneo de la cinemática. Y aquí tenemos un ejemplo de los tres casos de velocidad inicial. Cuando la masa m1 es liberada al reposo, tendremos las curvas azules. Cuando es liberada en un momento en que posea una velocidad hacia la derecha de 5 metros sobre segundo, tenemos las curvas verdes. Y cuando la liberamos con una velocidad negativa hacia la izquierda, entonces las curvas aplicables serán las rojas. Estas gráficas describen entonces el movimiento que van a describir las masas. Recordemos que las rapideces son iguales, de modo que estas curvas funcionan tanto para m1 como para m2. Aquí hemos graficado la posición en x, de modo que podríamos referir esto a m1, pero la posición en y de la masa m2 que cae tiene el mismo valor, de modo que sus gráficas van a ser iguales. En cuanto a la velocidad versus el tiempo, se estudia en la cinemática del movimiento rectilíneo que la fórmula que liga velocidad contra tiempo es esta: velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si queremos valores numéricos concretos, tenemos que reemplazar valores concretos de los parámetros y dejar el tiempo como variable independiente. De modo que reemplazando este valor de aceleración supuesto en esta fórmula, junto con cada uno de los tres casos de velocidad supuestos aquí, se obtienen y se pueden calcular valores numéricos específicos que están representados a través de estas gráficas. Velocidad versus tiempo es una función de primer grado, lineal, o sea, de primer orden, y por tanto la gráfica es una recta. En t igual a 0, el valor de velocidad debe comenzar desde este valor inicial, y por eso la curva azul comienza en 0, la verde en 5 y la roja en menos 5 metros sobre segundo. Y a partir de allí entonces experimenta incrementos, pero las tres rectas son paralelas porque en los tres casos su pendiente corresponde a la aceleración del sistema, que es esta. En cuanto a la posición, que es lo que nosotros apreciamos a simple vista al observar el movimiento del sistema, sabemos que la ecuación que liga posición versus tiempo en el movimiento uniformemente acelerado dice: posición es igual a velocidad inicial por tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, esta función, al reemplazar un valor específico de la velocidad inicial y al reemplazar este valor de la aceleración, observamos que nos queda un polinomio cuadrático, una constante por t más otra constante por t al cuadrado. La gráfica de los polinomios cuadráticos corresponde a parábolas en el plano XY. El coeficiente del término cuadrático determina si la parábola es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. En este caso tenemos una aceleración positiva, de modo que todas las curvas son cóncavas hacia arriba. En cada uno de los tres casos,
he calculado los valores numéricos resultantes de las tres funciones del tiempo y he graficado aquí las curvas. Recordando que la velocidad instantánea corresponde a la pendiente de la recta tangente trazada a la gráfica de posición versus tiempo, porque la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, pues observamos que la curva azul, que es la que corresponde a velocidad inicial cero, arranca horizontalmente, tiene una tangente o un comportamiento horizontal al comienzo, y luego su inclinación va aumentando correspondiendo al valor de la velocidad instantánea. Su pendiente va aumentando. Esta curva o una partícula que sea descrita por esa curva puede entonces recorrer 150 metros en 20 segundos. Y eso corresponde a un incremento de velocidad de 0 a 15 metros sobre segundo en los 20 segundos. Para la partícula que arranca con una velocidad positiva, entonces vemos que recorre una distancia considerablemente mayor porque alcanza a llegar a la posición x igual a 250 metros en t igual a 20 segundos. Eso es porque en todo momento la rapidez de esta partícula es mayor que la rapidez de esta, porque arrancó con un valor inicial de velocidad mayor y como la aceleración es la misma, en todo momento tendrá una velocidad mayor. En cuanto a la partícula que inicialmente se mueve hacia la izquierda, lo que se aprecia es que la partícula se frena. La magnitud de la velocidad de esa partícula va disminuyendo hasta que en este momento vale cero. En la posición que corresponde al mínimo de esta gráfica, la tangente es horizontal, por tanto en ese instante, que es un valor aquí entre 7 y 8 segundos, la partícula se ha detenido por acción de la fuerza hacia la derecha que obra sobre ella. A partir de ese momento se replican las condiciones del caso en el cual la velocidad inicial es igual a cero, y entonces tenemos un comportamiento en el cual la velocidad aumenta hacia valores positivos, lo cual hace que la partícula se mueva ahora hacia la derecha, y entonces en este instante regresa a su posición inicial, x igual a 0. Entonces en ese intervalo de tiempo la partícula se movió primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha, y en ese instante de tiempo está pasando por el punto en que fue liberada. Pero como en ese instante lleva cierta velocidad positiva, entonces pasa hacia la derecha y sigue moviéndose en esa dirección hacia valores positivos. Y continuará haciéndolo a menos que detengamos el sistema. Debido a que la partícula tuvo que moverse un intervalo hacia la izquierda, pues su posición al cabo de los 20 segundos no va a ser sino 50 metros. Pero la aceleración de los tres casos es la misma. De esta forma hemos aplicado la segunda ley de Newton y toda la metodología asociada desarrollada por Isaac Newton para analizar los sistemas dinámicos. En un caso específico, y esto ha sido hecho con el objetivo de ilustrar ese método,
en forma más o menos detallada, haciendo uso de un caso especial e importante que es muy común en los experimentos de laboratorio de física general. Y el sistema o el método general en sus pasos abstractos puede ser aplicado a otros sistemas y asimilar este tipo de conceptos y métodos es lo que se espera de una persona que aprenda a aplicar la mecánica clásica para el estudio de los sistemas dinámicos.